¿Qué tal? Bienvenido a las Entrelíneas. Pues mira, hoy quiero comentar este tema de los líderes sindicales, la detención de los líderes pues más representativos de la sección 22, que son Rubén Núñez y Francisco Villalobos, los dos con cargos más importantes dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué cobra relevancia esta detención? Mire, fue muy anunciada. Desde abril pasado se había dicho que estaban ya las órdenes de aprehensión, se hicieron efectivas hasta el pasado fin de semana, pero también ya desde el año pasado había un primer aviso cuando el 21 de julio Galindo Cue, gobernador de Oaxaca, anunció la desaparición, o por lo menos la recuperación del control del Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, el famoso IEPO. Esa fue, me parece a mí, la primera llamada para decirles vamos a retomar el control y quitarles el feudo burocrático en que habían convertido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a través de la sección 22, pues el famoso IEPO, este instituto que se creó en 1992 como parte de la descentralización educativa y que les otorgó a los gobiernos de los estados el control de la educación, o yo diría más que el control, la negociación de la educación entre los gobernadores y los líderes sindicales en turno. Así es como se inicia esta historia truculenta para miles o millones de maestros. Dice el INEGI que en el país hay cerca de 1,5 millones o poquito más de 1,5 millones de maestros que quedaban sujetos a organizaciones como estas, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora, que nació con pues un objetivo diferente, pero que después, igual que el CENTE, se pervirtió y convirtieron, insisto, estos organismos estatales de la educación en sus feudos burocráticos. Mire, solo para documentar un poquito este tema y mis argumentos que me permiten ofrecer esta opinión. Le decía yo que el 21 de julio le quitaron a la CENTE el feudo burocrático, el famoso IEPO. Bueno, pues ¿qué hacían a través de este IEPO? La estructura del IEPO, para empezar, era decidida por la sección 22. La definición de mandos era por simpatía, no por perfil profesional. Por simpatía, por amiguismo, por compadrazgo, se definía la estructura del IEPO. Luego, 8 de cada 10 mandos eran impuestos por la disidencia magisterial. Escuchó usted bien, 8 de cada 10 mandos. Esto obviamente derivaba en corrupción. El personal de confianza aprovechaba su posición de mando, de directivo, de administrativo, para obtener plazas cobrando sin estar frente a grupo, los famosos comisionados, o también para vender las plazas o rentarlas si fuera el caso. La sección 22 controlaba también los registros, certificados, procesos de titulación y becas. ¿Se imagina lo que esto les representaba en ingresos? Porque claro, no era de a gratis, déjeme decirle. Los certificados, las becas no eran de a gratis. Luego tenemos el famoso marchómetro, del que yo le he hecho bastante referencia en estos espacios. ¿Por cómo funcionaba el marchómetro en la CENTE y en el CENTE también? Bueno, el ingreso, la promoción y permanencia en el magisterio estaban sujetos a la participación de los maestros o de los aspirantes a maestros a una plaza magisterial, a su participación en bloqueos y plantones. Incluso les daban unas tarjetas donde les ibas anotando cada cuánto y cómo participaban en las marchas, en los bloqueos, en los plantones. Uno tenía que presentar esta tarjeta cuando iba a solicitar un crédito hipotecario, un crédito de vivienda, crédito del que fuera o trámite del que fuera en el famoso IEPO. La sección 22 también, a través del famoso IEPO, otorgaba plazas a nuevos profesores sin avisar a la autoridad. Si me caías bien, si te vendía la plaza, ellos eran los que decidían a quién le daban la plaza. La sección 22, también la sección 22 impedía a los nuevos auditorías financieras de los gobiernos estatales y federales. No les gustaba que nadie fuera a meter mano a las cuentas del IEPO, cómo se repartían el botín, y la educación era lo que menos les importaba, como lo hemos visto. ¿Esto en qué redundó? Pues en malos manejos. Hoy al líder de la CENTE, a Rubén Núñez Guínez, le piden que dé cuenta o que explique qué hizo con 132 millones de pesos. 132 millones de pesos. Imagina lo que se podría hacer con ese dinero para la educación en un estado tan rezagado como es Oaxaca, como es Guerrero, porque esto que pasa en Oaxaca también sucede en Guerrero con la famosa CETEC. Sucede también en Chiapas con las secciones 7 y 40, sucede también con la sección 18 en Michoacán. Por eso es que el gobierno, a través del secretario de Educación Pública, ha advertido a los gobiernos de Michoacán, a la sección 18 de Michoacán,
ha advertido al gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco, y a la sección 7 y 40, que irán también por el control de estos organismos estatales de la educación, porque ya se dieron cuenta, como en Oaxaca con el Yepo, que era la cueva de Alí Baba y sus 40 ladrones. Mire, por ejemplo, solo una de las cuentas que le incautó la unidad de fiscalización del SAT el año pasado a Rubén Núñez, mire, ¿sabe cuánto tenía esa cuenta? 97.2 millones de pesos. ¿De dónde venían estos 97.2 millones de pesos? De las cuotas de los maestros. Como había opacidad, como no le rendían cuentas a nadie, pues ellos se repartían a través de otras 7 cuentas en el Banco Santander, hacían todas sus transferencias, todas sus operaciones para sacar estos recursos, estos 97.2 millones de pesos, y mandarlos a sus cuentas personales. Se notifican, se han documentado en esta investigación retiros en efectivo por más de 20 millones de pesos. ¿Cómo se trasladan 19 o 20 millones de pesos? ¿Cómo se retiran 19 o 20 millones de pesos? Sin que nadie se diera cuenta, la opacidad de la complicidad, la corrupción, la impunidad andando. De ahí que, por ejemplo, se pueden documentar también en esta investigación que se hizo que Rubén Núñez, como secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en su sección 22 en Oaxaca, tenía un sueldo mensual de 300,000 pesos, más de 300,000. Francisco Villalobos Ricardo, secretario de organización, más de 53,000 pesos mensuales. Asiel Cibaja Mendoza, secretario de Finanzas, 153,000. Esto es lo que oficialmente ganaban, por más allá de las comisiones o de las tranzas que ellos hacían, porque no se les puede llamar de otra forma. Hugo Alberto Villalobos, este es hermano del secretario de organización, él tenía un sueldo de 62,120. No necesariamente estos sueldos corresponden, insisto, a sus ingresos, y tampoco corresponden a las funciones que desempeñaban, sino pues a otro tipo de situaciones. Y así le podría yo seguir enumerando en la estructura del CENTE cuánto ganaban por lo menos los principales líderes. Esto es vergonzoso. ¿Por qué? Porque en Oaxaca, miren nada más, y que se le voy a dar un dato que puede molestar a muchos maestros. En Oaxaca, el 58% de los maestros tiene sueldos entre 3,000 y 26,000 pesos al mes. Los que ganan 26,000 pesos al mes pues son porque tienen ya otros cargos administrativos, son inspectores, son directores, en fin, ¿no? Pero en la mayoría fluctúan en salarios de 3,000 pesos mensuales. ¿Qué se hace con 3,000 pesos mensuales? Nada. Bueno, pues en Oaxaca el 58% de los maestros tiene estos salarios. Así las cosas en el país tampoco están tan mal. Bueno, o están peor, le diría yo. Porque en el país un maestro hoy día, con base en datos del INEGI, gana en promedio al mes 9,500 pesos. Es decir, 2,215 pesos a la semana, porque le pagan por hora y cada hora gana 70 o 72 pesos por hora trabajada, y en promedio los maestros, dice el INEGI, trabajan cerca de 30 o 31 horas a la semana. O sea, es de enojar estos salarios que se ponían estos maestros que ni siquiera daban clases. Estos salarios que se asignaban, como el de Rubén Núñez de 300,000 pesos, pues estaban ligados más a plazas que no ocupaban, a puestos que ellos se adjudicaban, y así las cosas en el magisterio. Insisto, no pretendemos criminalizar la protesta. Me parece que la protesta es una oportunidad para manifestar las inconformidades de las personas, pero estos argumentos que hoy se ofrecen, que están sustentados en una investigación que se hizo desde el año pasado, solo permiten ver la podredumbre y el origen de esta protesta, que no es más que conservar los privilegios de los líderes sindicales, ni siquiera de la gente que anda en las calles manifestándose, pasando hambres, sufriendo fríos, en fin, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente si no lo hacen, pues no podrán ser acreedores a una promoción o a un crédito o a lo que ellos necesiten como parte de estas estructuras burocráticas, de estos sueldos que han construido, que han creado los líderes. Así ya van a empezar. Pues sí, así ya tienen una Casa Blanca. Esa es otra investigación. Hoy lo que nos trae aquí a comentar con ustedes es el tema del magisterio. Sí, tan lamentable una cosa como la otra, tan lamentable la famosa Casa Blanca como lamentable la corrupción que han hecho y que tienen los maestros, los líderes de los maestros,
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Fernando Ra. O sea que sí puede haber maestros pobres con líderes sindicales ricos, sí. Hay maestros pobres, hay obreros pobres con líderes sindicales millonarios. Ahí está el caso también de del SUTER, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Un hombre podrido en billete, mientras que sus trabajadores pues ganan lo mínimo y tienen que también comprar plazas. Lamentablemente en nuestro país el sindicalismo se alimenta de esto, de los trabajadores. Sí, dice Maribel Santa Cruz, pues a la cárcel, sí, a la cárcel, y ojalá que se les lleve a cabo un proceso justo. Dice Tlaloc Ramos, merezco una demanda por levantar falsos. No, Tlaloc, ahí están los datos, cuando quieras y los necesitas, con mucho gusto te puedo mandar al correo que me indiques la investigación. Yo no vengo a hablar de oídas. Estos datos que yo les presento están sustentados en una averiguación que inició la PGR desde el año pasado y el gobierno de Oaxaca. El gobierno de Oaxaca que muchos años estuvo contra la pared por parte de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando quieras, claro, con mucho gusto yo te mando estos datos si tú me lo permites. Milques, Camilla y Moreira, pues Moreira, Deschamps, Fidel, Duarte, sí. ¿Cuándo los veremos en la cárcel? Pues hay que hacer presión para que vayan a la cárcel. De otra forma, pues seguirán y otros malandrines en la calle sueltos, pues haciendo de las suyas. Alfredo Hernández García, Aristegui es otro nivel. No, hombre, sí, seguro, claro que Carmen es mi amiga. Yo no pretendo ocupar los zapatos de Carmen, no pretendo ser Carmen. Yo soy Guillermina Gómora, tengo más de 20 años de ejercicio periodístico y vendida no soy vendida, Alfredo. A mí me paga MBS Noticias, si tú tienes pruebas en contra, pues preséntalas. El que acusa está obligado a demostrar. Yo vengo aquí a ejercer periodismo de opinión sustentado en investigaciones precisas y concretas, con fuentes como las acabo de señalar. Y tampoco, insisto, pretendo ser Carmen Aristegui. Mis respetos para Carmen Aristegui, es mi amiga, es mi colega y trabajé con ella hace algunos años. Entonces, cada quien construye su camino como puede, como quiere y con lo que tiene, Alfredo. Jim Morrison, eso es mentira. ¿Y dónde están los políticos que roban más cuando los van a detener? Pues no es mentira, insisto, estos datos están sustentados en la investigación que realizó la PGR, que realizó el gobierno de Oaxaca y que realizó el gobierno federal. ¿Dónde están los políticos que roban más? Pues algunos en la cárcel y otros libres. Por eso hay que presionar y hay que denunciar para que también vayan a parar a la cárcel estos políticos. Humberto Gómez López, ya no me manden más, yo no te los mando, Humberto. Gracias por sintonizarnos, por tu tiempo. No soy parte de la mafia del gobierno. ¿Por qué la gente insiste cuando disiente de la opinión de los demás en decir que formamos parte de la mafia del gobierno? Yo no trabajo para el gobierno, yo trabajo para MBS, Humberto. Gracias. Marcos Solís Ledesma, los diputados y senadores ganan mucho más que este señor y han hecho más daño al país con sus decisiones estúpidas. Sí ganan más que ellos. Por eso yo los invito a que les decía yo en otra colaboración, cuando se convoque a reducir el número de diputados y de senadores, apoyemos estas propuestas, porque eso como mexicanos nos permitiría ahorrar muchos millones de pesos que se destinan a los 500 diputados y a los 128 senadores que no necesitamos. Con menos podríamos hacer más, estoy segura de eso. Bueno, pues gracias por su participación, gracias por su tiempo. Aquí estamos, yo les reitero, debatamos con argumentos, con un marco de pluralidad, de respeto. El sol sale para todos y pues mi función acá es compartir con ustedes las investigaciones que se hacen. Yo hago periodismo de opinión, hago información y pues insisto, no pretendo ocupar el lugar de nadie. Mi nombre es Guillermina Gómora, yo los espero como siempre en @guillegómora, y si usted quiere conocer de estas y otras noticias, ya sabe, la dirección correcta es www.noticiasmbs.com. Corra la voz, allí tenemos una muy buena cobertura y buena información precisa y en tiempo para usted. Gracias, buena tarde.